Bendito Padre Celestial, a usted le damos toda la gratitud y la alabanza en esta hora, Señor. Hemos contado de sus maravillas, de sus proezas que usted ha hecho en la vida de cada uno de sus hijos fieles. Padre, gracias por Jesucristo, por sus méritos y su justicia, por el perdón de nuestros pecados, porque usted ha renovado en este día sus misericordias. Aquí estamos, Señor, agradecidos porque usted nos ha regalado este santo sábado, este séptimo día de la semana para congregarnos como hijos fieles, como hermanos, en donde quiera que estén sus hijos fieles, imparta, Señor, su bendición. Gracias porque usted ha provisto para nosotros el alimento de cada día y en el sexto día ha provisto, Señor, el doble para hoy y mañana. Señor, gracias porque usted ha traído bendición para sus hijos fieles que guardan el santo sábado como se debe guardar. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado la fuerza y el valor para que en el momento de la prueba, en el momento en que usted prueba a sus hijos, seamos hallados fieles guardando el sábado. Oramos por aquellos que no pasan la prueba, aquellos que ceden, aquellos que pisotean el sábado. Oramos por ellos para que tengan misericordia, les extiendas la vida, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Señor mío, perdona los pecados de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de aquellos que pisotean tu santa ley. Es más, nosotros mismos, Señor, ayúdanos, quizás no estemos pisoteando el sábado, pero estemos violando en nuestra mente o con nuestras actitudes estemos violando algún otro precepto. Señor, hoy oramos y agradecemos por la vida de cada hijo tuyo que está en esta sala y por aquellos que van a escuchar este tema. De manera especial oro por mi hermana Ángela, para que por favor le des la Mami, sabiduría ya del voy. cielo, para que tú la bendigas y también para que por favor la ayudes en este tema que va a predicar ella esta noche. Que bendigas a todos los hermanos que han estado abrazando este mensaje. Te lo ruego, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cariñoso y eterno Padre Celestial, es con gratitud y alabanza que venimos a usted en esta noche, porque queremos aprender un poco más de su divina y santa palabra. Le agradecemos por todos los cuidados que usted ha tenido con cada uno de nosotros durante esta semana. Gracias, oh Padre Celestial, por preservarnos la vida y la salud. En tus manos queremos dejar a los que se encuentran aún delicaditos de salud, como la hermana Dalila, como Cristian, Santiaguito y muchas otras personas más que se encuentran delicadas de salud, Señor, para que usted haga su voluntad en cada uno de ellos. Ahora, oh Padre Celestial, que nos disponemos a estudiar su santa palabra, le suplicamos, oh Padre amado, que envíes a su Santo Espíritu para que Él nos dé la sabiduría necesaria y el discernimiento para poder comprender su palabra en esta noche. Bendice, Señor, a todos los que van a escuchar este tema por YouTube, para que si están en un dilema de si salen o no salen de la organización adventista o de otras organizaciones religiosas, porque usted tiene pueblo en todas las organizaciones religiosas, incluyendo la organización adventista y la Iglesia Católica, para que ellos puedan tomar una decisión por la verdad, decidirse por el verdadero Cristo, decidirse por la verdad, porque no podemos ser santificados en un error, en una mentira. Le suplicamos, oh Padre eterno, que bendigas a todas nuestras familias y las familias de todos nuestros hermanos para que ellos también, un día no muy lejano, también puedan aceptar este mensaje, comenzar a prepararse para su pronta venida. Todas estas peticiones se las agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Mm. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, en esta noche le estamos dando la bienvenida a todos nuestros hermanos que se encuentran aquí en la sala de Zoom. Y bueno, comentarles de que este es la tercera parte de este tema de las doctrinas de demonios que hemos estado estudiando durante esta semana. Hicimos la primera parte el lunes y el martes hicimos la segunda parte. Hemos decidido que esta semana íbamos a avanzar en este tema. Quizás algunos hermanos no sabían que el martes íbamos a dar el segundo tema, pero bueno, ahí quedó grabado para los hermanos que no pudieron entrar a la reunión o que no sabían. Y bueno, queremos avanzar en este maravilloso tema. ¿Por qué? Porque tenemos que apresurarnos a levantar la voz. Tenemos que ser fieles atalayas y denunciar estas doctrinas de demonios para que muchas personas despierten, porque quizás hay personas que, muchas, porque lo hay muchas personas que están siendo engañadas por estos falsos maestros, ¿sí? Falsos pastores, obreros fraudulentos que no predican la verdad conforme está escrita. Y como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 15, si no me equivoco, segunda de Pedro, ya el hermano nos va a colocar el texto, si no yo lo leo de acá. Vamos a leerlo de acá. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en este mensaje? En segunda de Pedro 3:15. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Sí? Aquí el hermano Pedro está hablando del hermano Pablo y está diciendo, Dios le ha dado sabiduría y ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, eh, aquí el apóstol Pedro está diciendo, mira, como las escrituras de Pablo son un poco difíciles de entender, pues los indoctos e inconstantes tuercen ¿para qué? Para su propia perdición, ¿sí? Y obviamente no solamente su propia perdición, sino que se llevan por delante a sus esposas, a sus hijos y a todas sus feligresías. Entonces, esto es lo delicado de confiar en el hombre, apoyarse en la carne humana, en el hombre, ¿sí? También tenemos a Primera de Timoteo 4:1, que ha sido nuestro texto base para este estudio que hemos estado llevando a cabo esta semana y realmente sabemos de que el Señor, esto es una profecía, ya habíamos dicho, es una profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aclarando nuevamente, y no nos cansaremos de repetir, dice que se apartarán de la fe, no se apartarán de una, no dice que se apartarán de una organización religiosa. ¿Sí? Yo puedo estar en una organización religiosa y apartada de la fe. Y estaría escuchando, si estuviera todavía ya en la organización adventista, a doctrinas de demonios. Entonces dice, se apartarán de la fe, no de un templo, no de una estructura, ¿sí? No de una organización. ¿Por qué? Porque entran a escuchar doctrinas de demonios, porque se alejan del fundamento que fue puesto desde el principio, ¿sí? Porque queman el rollo del profeta, porque desprecian la amonestación del profeta. Entonces, eso es lo que pasa. Siempre un pueblo sin profecía se desenfrena. Y eso es
lo que está pasando con la organización adventista, ¿sí? Y todas las organizaciones religiosas, porque no aceptan a la profeta del Señor. Como contaba hace días, hubo un señor el cual yo estaba hablando y le dije que nosotros teníamos profeta y se sorprendió muchísimo. Entonces yo le dije, no puede ser que usted sea machista, porque así Dios no hace excepción de personas, excepción de personas. Él como puede escoger una mujer, puede escoger, como escoge un hombre, puede escoger a una mujer para ser profeta. ¿O acaso usted no sabía que en la Biblia habla de muchas profetas? Entonces, ese tema también lo estaremos analizando. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Cuando nos alejamos del fundamento bíblico y nos alejamos del espíritu de profecía, no creemos en el profeta, estas son las consecuencias. Nos desenfrenamos, nos desviamos y comenzamos a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a leer el escrito que hemos leído de la profeta del Señor. Como pueden ver, está en varios libros, Testimonios Especiales de Vieve, Alza tus ojos, ¿sí? Y también está en Youth Instructor, Instructor Juvenil, también se encuentra ahí en 1906. Y leemos, una cosa es cierta, y pronto lo comprenderemos, la gran apostasía, la cual se está desarrollando y aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. Entonces, se seguirá fortaleciendo, ¿sí? Eh, porque muchos dirán, no, es que la iglesia se va a reformar, la iglesia se va a arrepentir. No, no esperemos que toda la iglesia, ella tiene un escrito hablando de eso, que toda la iglesia se reforme y se arrepienta, ¿sí? Por eso siempre ha sucedido que en todos los tiempos han habido fieles que han salido de esas iglesias, como estamos hablando del caso de la iglesia primitiva en el siglo II, en el tiempo de la reforma de los 1600 más o menos en adelante, con los reformadores, tuvieron que salir de la iglesia católica, y en el tiempo de los pioneros, como les tocó salir de todas esas organizaciones religiosas, y luego la profeta que le tocó salir de la organización adventista y unirse a los ministerios de sostén propio. Entonces, no esperemos que la iglesia se reforme toda, ¿sí? Entonces, si queremos ser fieles, tenemos que salir de allí para atender el llamado, salir de ella, pueblo mío, ¿sí? Vendremos a ser su pueblo si salimos de allí, seguimos. Y desde el principio necesitamos, dice, si desde el principio necesitamos una prueba del Espíritu Santo para confirmar la verdad, luego del paso del tiempo necesitamos hoy toda la evidencia para confirmar la verdad, cuando las almas se están apartando de la verdad. ¿Sí? Necesitamos todas estas evidencias para confirmar esta verdad. ¿Por qué? Porque muchas almas se han apartado de la verdad, dice. Cuando las almas se están apartando de la verdad y prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Entonces, ahora es cuando tenemos que levantar la voz y poner en contraposición el error, o sea, la verdad contra todos estos errores que se están llevando a cabo. Dice, el Señor me ha advertido que vendrá una gran apostasía, existirá un decaimiento espiritual. Roguémosle al Señor que este no sea nuestro caso. Sí, de tener un decaimiento espiritual, sí, que nos dé pereza de entrar a las reuniones donde vamos a alabar al Señor y a estudiar su santa palabra, que como decía el hermano Carlos en estos días, que también nos llamó, nos jaló las orejas, como quien dice. Muchos hermanos entran media hora tarde a la recesión de Santo Sábado. En semana las reuniones asisten 4 o 5 personas, máximo 10 personas. El día sábado hay más de 22, 23 personas. Y en semana, no, hermanos. Entonces, que mostremos interés para las cosas del Señor, que mostremos interés en preparar temas, en llamar a un reavivamiento, a una reforma, que mostremos interés en preparar temas para llamar la atención, en predicar la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, eh,
llamar la apostasía por su nombre. Todo esto, mis hermanos, que nuestros jóvenes, en vez de estar imbuidos en las cosas del mundo, con sus amigos, con el estudio, con todo lo que los atrae del mundo, que estén preparando temas. Hermano Carlos, voy a dar un tema, quiero, deme espacio el día viernes en la tarde, deme espacio el día sábado en la mañana, qué maravilloso que nuestros jóvenes hubieron reavivamiento de ese, hermanos. Sí, es el momento que en este momento nuestros jóvenes se estén preparando para dar el fuerte pregón, no precisamente estudiando en colegios o en universidades, sino preparándose con la sana doctrina para salir a dar ese fuerte pregón. Entonces, mis hermanos, es un llamado que nosotros hacemos, porque es que no es tiempo de inmiscuirnos con nada de las cosas del mundo. Que estemos apercibidos, que estemos estudiando, preparándonos, revisando los temas, toda la doctrina, para que si nos preguntan por ella, tengamos cómo explicarla, la dominemos y que podamos decir, sí, no, esto quiere decir esto, y la palabra de Dios dice esto, y podamos citar la palabra de Dios. Bueno, entonces, dice, en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 237, párrafo 1, dice, cuando penetran errores en nuestras vidas, no hemos de entrar en controversias acerca de ellos. Debemos dar fielmente el mensaje de reprensión, reprender a estas personas, sí, fielmente porque están en el error, se están desviando de la verdad. Y luego presentar la verdad eh, en contraste con el error para, dice, bueno, aquí sí, y luego presentar la verdad en contraste con el error para desviar al pueblo de las ideas fantásticas, para sacar a los hermanos de esas ideas fantásticas, de esos errores en que quieren entrar. ¿Sí? Ideas fantásticas y erróneas. La presentación de los temas celestiales revelará el espíritu, revelará al espíritu principios que descansan sobre el fundamento tan duradero como la eternidad. Los creyentes de convicciones cristianas firmes y consecuentes y de caracteres sólidos presentan gran servicio al maestro. ¿Sí? Cuando no nos apartamos de la verdad, cuando tenemos caracteres firmes, presentamos un gran servicio a nuestro Maestro. Nada puede apartarlos de la fe. La verdad es para ellos, un tesoro precioso. Así es como debe ser la verdad para nosotros. Estar agradecidos con el Señor que hemos podido conocer esta verdad. Adelante, hermano Carlos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de, bueno, recordemos que los títulos es lo que se está enseñando como las doctrinas de demonios. Una de las doctrinas de demonios, entre muchas que ya hemos visto, dicen muchos, desde hace muchos años está diciendo esto, que no hay santuario celestial, que todo el cielo es un santuario. Entonces vamos a comprobar con la evidencia bíblica a todas estas personas que están enseñando este error, esta doctrina de demonios, que sí hay un santuario, que hay muchas evidencias bíblicas que hay un santuario celestial. Antes de leer Hebreos 8:1, voy a leer, bueno, voy a leerlo y luego voy a leer, sí, sí, voy a analizar otra cita que no la consigné aquí en el texto, en el estudio, pero la quiero leer también. En Hebreos 8:1, 5 nos dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, sí, que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, si hay un santuario en el cielo, si hay un sumo sacerdote, pues obviamente hay un santuario en el cielo. Entonces dice, ministro del santuario, el que está en el cielo, no uno que levantó el hombre, sino el Señor. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, hablando de lo terrenal.
O sea, el santuario terrenal, él compara el sacerdocio de Cristo y hace aquí como una mezcla entre los dos sacerdocios, el celestial y el terrenal, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, ¿sí? O sea, todo sumo sacerdote en la tierra. Por lo cual, es necesario que también ¿cuál? El del cielo, tenga algo que ofrecer, o sea, Cristo. Es necesario que Cristo tenga algo que ofrecer en su ministerio allá en el santuario celestial. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Sí, porque cuando Cristo estuvo en la tierra, ni siquiera fue sacerdote. ¿Sí? Él presentó la ofrenda. Él hizo la ofrenda, por eso la tierra viene a ser el atrio, donde moría el animalito. ¿Sí? Luego ya asciende a hacer el ministerio en el lugar santo, primero que todo. ¿Sí? Entonces, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Sí? Cuando Cristo estuvo en la tierra, habían todavía sacerdotes que presentaban las ofrendas y hacían todos los servicios. Según la ley, ¿cuál ley? La ley ceremonial, no la ley moral, porque recordemos que el ministerio sacerdotal no hace parte de los 10 mandamientos, no está en ninguno de los 10 mandamientos, está ahí las leyes ceremoniales. Entonces estamos hablando de la ley ceremonial, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, los sacerdotes servían a un santuario terrenal que eran sombras y figura de lo celestial. Tanto los servicios del sumo sacerdote, como el santuario. Todo eso eran sombras y figuras de los celestiales. Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Entonces, Dios lleva a Moisés en visión y le muestra el santuario celestial. Y mira, vea, tú lo vas a hacer así como yo te lo mostré en esa visión allá en el monte. ¿Sí? Entonces, como muchos hoy en día están diciendo que no hay santuario celestial, que todo el cielo es un santuario. Entonces, son apóstatas de la verdad. Hubieron varios apóstatas del santuario. Creo que fue Canry en el tiempo y Ballinger, en el tiempo de la hermana Elena. Fueron opositores, ¿sí? De la doctrina. Después de que la habían aceptado, luego la rechazaron y se fueron contra el profeta. Obviamente, para poder rechazar esta doctrina, tiene que irse en contra del profeta, porque vemos que hago la invitación para que los hermanos estudien el libro Cristo en su santuario. ¿Sí? Hay un libro que ella tiene que se llama Cristo en su santuario. Y ahí van a aprender mucho sobre el santuario celestial. Entonces, tanto se expresa todo lo que se hacía en el santuario terrenal y se compara con lo del santuario celestial. O sea, ahí habla de que lo terrenal eran sombras y figuras. Entonces, aquí, como estábamos diciendo, hace referencia al santuario terrenal, al servicio del santuario, al servicio de los sacerdotes, y también hace referencia al servicio de nuestro Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿para qué necesitamos sacerdotes en esta tierra si tenemos el más grande, ¿sí? El más majestuoso, sumo sacerdote, ¿sí? El que murió por cada uno de nosotros y es nuestro intercesor ante el Padre allá en el santuario. Les voy a leer también otra evidencia más de que hay un santuario en el cielo y antes de pasar al siguiente verso que se encuentra consignado en el estudio, Hebreos 9:1 y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, ¿cuál era el primer pacto? El primero es antes en el Antiguo Testamento. En ese primer pacto había un santuario y unas ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Sí? Entonces comienza él a narrar Hebreos 9:1 y 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición.
Bueno, algo importante para resaltar acá es que él no menciona en el lugar santo el altar de oro del incienso. Parece que él omite porque como ese altar de oro, según lo consignaron los pioneros, ese altar de oro estaba junto al velo eh, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, parece ser de que al no consignarlo acá, hacía parte del lugar santísimo, ¿sí? Era como si hiciera parte del lugar santísimo también. Entonces aquí el apóstol Pablo no lo consigna, pero no quiere decir que en el lugar santo no estaba junto al velo antes de levantar el velo y pasar para el lugar santísimo. eh, no quiere decir que no existiera, porque él estaba ahí. Inclusive en otras partes hace referencia de este altar, en Éxodo, en Levíticos, en otros libros del Antiguo Testamento y también en Apocalipsis, hace énfasis en este altar de oro. Entonces, quizás el apóstol Pablo aquí lo omite por esta razón, ¿sí? Y luego dice, tras el segundo velo, o sea, el lugar santísimo, eh, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿sí? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo habla de el santuario celestial comparándolo, o más bien el santuario terrenal comparándolo con el santuario celestial. Entonces vemos que hay muchísimas evidencias eh, de que sí hay un santuario en el cielo. Ahora vamos a leer a Éxodo 25:40. Mira, hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces le dice el Señor a Moisés, mira, en visión te mostré el modelo del celestial. Ahora tú lo vas a hacer, el terrenal lo vas a hacer conforme a ese modelo, ¿sí? Conforme al modelo que te mostré. Entonces, si el Señor le muestra un santuario celestial y le dice, mira, hazlo conforme a ese modelo, ¿sí? Entonces es porque sí lo hay. Y si lo hay también un sumo sacerdote, hay también un ministerio sacerdotal, que ya sabemos que es el ministerio de Cristo. Adelante, hermano. Bueno, en Daniel 8:14 hay una evidencia muy poderosa. Ya vamos a hablar en el tema de la expiación, también estaremos mencionando este texto bíblico. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Bueno, así como en el santuario terrenal había un ministerio, ministraban los sacerdotes durante todo el año en el lugar santo. Cristo, desde el año 30 en el año 31, Cristo entra al lugar después de su muerte y luego ya su ascensión, entra al lugar santo y ahí hace su ministerio hasta 1844, ¿sí? Luego, ya en el segundo ministerio, que es en el lugar santísimo, representando al sacerdote terrenal, que todos los sacerdotes ministraban todo el año en el lugar santo y luego en el séptimo mes, en el día 10, era el día de las expiaciones, ¿sí? Era el día de la expiación, que era un día de juicio. Por eso ese día, o sea, comienza, por eso nosotros decimos, y la Biblia lo dice muy claro, de que en Apocalipsis 14:7 se anuncia un juicio, ¿sí? Se anuncia el juicio porque la hora de su juicio ha llegado. Y también en 1844 que se anuncia el inicio de ese juicio y la purificación del santuario, porque ese día para los israelitas era un día de juicio, un día de purificación, un día de entrega completa, un día de devoción, un día de ayuno, ¿sí? De consagración.
como en el gran día de la expiación, porque estamos en el gran día de la expiación, donde debemos de estar haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces aquí está consignado en Daniel 8:14, dice, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. ¿Pero cuál santuario? Si el santuario terrenal fue destruido en el año 70, el santuario que existía de los judíos, donde ellos siguieron haciendo esas ceremonias y todas esas cosas ya inútiles porque no creyeron en el verdadero Cordero inmolado, no creyeron en el sacerdocio de Cristo, ¿sí? En el verdadero sacerdocio. Ya el sacerdocio levítico caducaba todas esas ceremonias, todos esos sacrificios, quedaron clavados en la cruz, pero ellos lo siguieron haciendo porque ellos no creyeron ni en el verdadero sacrificio ni en el sacerdocio de nuestro gran sumo sacerdote. Por eso, eh, Pablo lo consigna en Hebreos 8:1, ¿sí? Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿sí? Tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como lo consigna aquí en Hebreos 8:1, ¿sí? Entonces dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ellos siguieron en sus ceremonias, por eso Pablo los mencionaba, ¿sí? No porque estuviera ahí pendiente del sacerdocio de ellos, sino porque realmente él decía, de verdad que tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 8:1. Y el 2 dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo, ¿sí? Entonces viene el año 70 y Dios les da, Cristo les da, les prolonga la gracia hasta el año 70, donde ese santuario fue destruido. Entonces, ¿cuál santuario iba a ser purificado en 1844, que se cumplía la profecía que se inició en el 457 antes de Cristo? ¿Sí? eh, eh, Antes de Cristo se inició, fue el inicio de la profecía y finalizó en 1844, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces vemos muy bien de que nosotros creemos en el verdadero sacerdocio, porque el sacerdocio antiguo era del viejo pacto, ya estamos en el nuevo pacto. Ahora vamos a leer en Hebreos 9, 23, 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, ¿cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? El de la tierra era una figura de lo que estaba en el cielo, ¿sí? Entonces, si las figuras de las cosas celestiales, o sea, las de la tierra, eran purificadas así, ¿cuánto malo las del cielo? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál fue el mejor sacrificio? Pues Cristo, nuestro amado Salvador, ¿sí? El animalito solamente reflejaba, era un pálido reflejo del verdadero sacrificio que iba a hacer Cristo, porque no entró en Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, o sea, en el que está en el cielo. No es que todo el cielo sea un santuario, entonces yo voy a coger este texto bíblico y Cristo entró al cielo mismo, donde el cielo, todo el cielo es un santuario. No, dice, sino en el que podríamos decir, sino en el que está en el cielo. Podríamos cambiar esta palabrita, pero está escrita así, pero ya hemos mostrado todas las evidencias que en el cielo hay un santuario, que los profetas lo vieron, que la profeta del Señor lo vio ministrando en el santuario, vestido de sumo sacerdote. Gloria al Señor por la palabra de Dios, por las evidencias. Entonces dice, sino en el cielo mismo, para, aquí me perdió, bueno, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, como nuestro gran sumo sacerdote. Porque esa era de esa forma el sacerdote intercedía por el pueblo, hacía los oficios, hacía el sacrificio, presentaba las ofrendas de aceite, de harina, de granos, de animalitos, holocaustos,
era como una especie de representante del pueblo, una especie de intercesor del pueblo. Por eso es que ahora pusieron los intercesores humanos, sacerdotes humanos a interceder por el pueblo, ¿sí? Y a decirle, sí, te absuelvo, hijo, de su pecado, ¿sí? Cuando realmente ya ese sacerdocio no es valedero, ese sacerdocio católico corrompido, ¿cómo va a ser valedero si tenemos nuestro gran sumo sacerdote, ¿sí? Nuestro más grande y sumo sacerdote de los tiempos, ¿sí? Entonces, eh, podemos ver lo maravilloso de las evidencias bíblicas para los apóstatas de la verdad, para los que dicen, los evangélicos que nunca predican este tema a sus feligresías, ¿sí? Dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Bueno, yo ya leí Hebreos 1 como hasta el 5 y en el 9 nos dice esto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, hablando de el culto del sacerdocio terrenal, ¿sí? Entonces, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, el que practica ese culto. Pero ¿quién nos puede hacer perfecto? ¿Cuál es nuestro sumo sacerdote que nos puede hacer perfecto? Que al ofrecer su sangre preciosa, esa sangre sí nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Esa sangre, la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque los sacrificios, la sangre del cordero, del macho cabrío, del becerro, no podían hacer perfecto a nadie, simplemente era un símbolo de las cosas celestiales, de lo verdadero que era Cristo, el verdadero sacrificio inmolado, su preciosa sangre que sí nos puede limpiar de toda maldad. Hebreos 8:2, volvemos aquí a mencionar este que ya lo leímos, ¿sí? Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. Bueno, ya lo habíamos leído. Adelante, hermano. Bueno, en Apocalipsis hay otra evidencia, porque es que son muchas, no alcanzaríamos. Necesitaríamos las 2 horas para presentar solamente este tema y no nos alcanzaría. Mejor dicho, necesitaríamos una serie para presentar el tema del santuario tanto terrenal, porque si comprendemos el terrenal, comprendemos el celestial. Apocalipsis 1, 12, 13 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice el apóstol Juan, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, ¿dónde estaban los 7 candeleros de oro? ¿Sí? Para los hermanos, no sé si lo recuerden. ¿Dónde se encontraban los 7 candeleros de oro en el santuario terrenal? ¿En qué departamento? Si alguien quiere responder esa pregunta. Bueno, o En si el Bueno, lugar, recuerda dónde. era un candelero con 7 brazos, ¿no? Por eso la versión dice 7 candeleros. Adelante, hermano. ¿En dónde estaba el candelero de 7 brazos, hermanos? en el lugar santo. Exactamente. Entonces, ¿dónde vio el apóstol Juan a Jesús? En el lugar santo. Y en medio de los 7 candeleros, porque, porque recordemos que el lugar, el santuario celestial tiene unas dimensiones que no nos alcanzamos a imaginar. Era algo así como unas 7 lámparas gigantes y ocupaban mucho espacio, ¿sí? Porque es que muchos dicen, ay, pero es que cómo vamos a consignar a Jesús en un cuartico de tanto por tanto. O sea, la mente se cierra, a pesar de que son grandes teólogos, dicen, no, pero es que no podemos encerrar a Jesús en un santuario celestial, ¿sí? ¿Es que acaso Daniel no dice que millares, millones y millones le servían? Millones de ángeles. ¿Ustedes creen que millones y millones de ángeles van a caber en un cuarto de tanto por tanto como dicen ellos? No, o sea, eso es tener una mente cerrada. O sea, un niño de primaria lo comprende. ¿Mm? Entonces, se creen grandes eruditos,
pero no comprenden las dimensiones de ese santuario celestial. Entonces dice, en medio de los 7 candeleros, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A quién vio? A nuestro gran sumo sacerdote. Y ya ahí en adelante sigue describiéndolo como era. Entonces, otra evidencia que tenemos acá para ver que así como en el santuario terrenal había un lugar santo, en el santuario celestial hay un lugar santo, porque ¿cuáles fueron las citas que leímos al principio? Mira, Moisés, hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Son sombras y figuras de lo terrenal, son sombras y figuras de lo celestial. Adelante, hermano Carlos. Bueno, vamos a pasar a Apocalipsis. Un segundito, yo coloco aquí. Espérame un segundo. Ya, yo pensé que había pasado. Apocalipsis 4:5 nos da también otra evidencia. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces vuelve el apóstol Juan a ver el lugar santo. ¿Y por qué decimos que esta escena se estaba llevando en el lugar santo? Porque él ve las 7 lámparas de fuego. Aquí le dice 7 lámparas de fuego en el texto anterior, Apocalipsis 1, 12, 13, ve un candelero, ¿cierto? El candelero, o sea, las 7 lámparas también. Entonces, en medio de los candeleros ve a Jesús. Y aquí en Apocalipsis 4, 5, lo sigue viendo en el lugar santo. Pasemos al próximo texto bíblico. Bueno, bueno, y ahora sí vamos a seguir con eh, la segunda doctrina de demonios que está, bueno, que aceptan muchos, porque obviamente pues esto, así como los sacerdotes judíos siguieron en ese ceremonial hasta que ya los romanos acabaron con ese santuario, con ese servicio, y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, se acabó todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aceptaron al verdadero sacerdocio de Cristo, el verdadero ministerio de Cristo. Ahora la Iglesia Católica, pues obviamente tiene sus sacerdotes humanos. Entonces, si tenemos un verdadero sacerdote en el cielo, nuestro sumo sacerdote, ¿para qué necesitamos un sacerdocio terrenal? Si tenemos a nuestro más grande sumo sacerdote, nuestro más grande intercesor, ¿sí? Y vamos a leer los siguientes textos bíblicos, que este tema lo quise colocar pues juntos, el santuario celestial en el cielo y el verdadero sacerdocio, no el humano, sino el ya divino, porque estamos en el nuevo pacto, ¿sí? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos muchos sacerdotes en la tierra que ministran por nosotros. Así es el texto. No, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, santuario celestial y el ministerio de nuestro verdadero sumo sacerdote. ¿Sí? Adelante, hermano. Dice Hebreos 7, 11, 18. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley ceremonial. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, Cristo? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque Cristo no era
no era de la tribu de Leví, como lo era Aarón. Entonces dice acá, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Sí? Cristo no era según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Y aquí vienen los evangélicos. ¿Sí ven? Que ya esta ley ya no es vigente. Vamos a matar, a robar, a adulterar, a adorar dioses ajenos, bueno, a todo, a violar todos los mandamientos, porque aquí viene el cambio de ley. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, cómo ellos no se fijan en el texto que se está leyendo desde el principio. ¿Sí? Dice, porque cambiado el sacerdocio, o sea, el sacerdocio humano, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, aquí ya no hay ministerio sacerdotal en la tierra, ya las ofrendas, los sacrificios, las oblaciones, todo eso quedó clavado en la cruz. ¿Sí? Entonces, hablando de las leyes ceremoniales, estamos hablando de la ley ceremonial. Entonces, podemos decir que si esto quisiera decir que ya hay cambio de ley, que ya la ley ya quedó clavada en la cruz, entonces, ¿cómo vamos a hacer con las palabras de Jesús en Mateo 5, 17 y 18? ¿Sí? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. ¿Sí? Estamos hablando de la ley de Dios, la ley moral. Dios cómo puede aceptar que violemos sus santos mandamientos si son eternos, ¿sí? Si son santos, si son el trasunto de su carácter. ¿Cómo podemos aceptar eso? No. Los discípulos, el apóstol Pablo, todos los cristianos fieles siguieron guardando esos mandamientos, ¿sí? Porque recordemos la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral al inicio Dios se la dio a Adán y Eva audiblemente. Luego, al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, ya lo sabemos, en el monte Sinaí la escribe por 2 veces en 2 tablas de piedra, ¿sí? Piedra, sinónimo de duración, de eternidad, ¿sí? Y la escribió el propio Dios y la pronunció con su propia voz en el monte Sinaí, ¿sí? Pero él no quedó contento con eso, no. El pueblo es olvidadizo, no, yo se las voy a escribir. Y la hizo guardar en el sitio más sagrado, que era el lugar santo, perdón, en el lugar santísimo, dentro del arca, debajo del propiciatorio. Qué gran diferencia. ¿Sí? Eh, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. ¿Sí? Cristo es de la tribu de qué? De Judá. Y la tribu de Judá no sirvió en el altar, porque manifestado es, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, ¿sí? Que Cristo es según el orden de Melquisedec. Y dice, y no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, no conforme a la ley de los levitas y por la descendencia, porque él no era descendiente de los levitas, sino según el poder de una vida indestructible. Cada sacerdote moría y moría este y ponían otro y morían, pero este tiene vida eterna, es una vida indestructible, ¿sí? Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, refiriéndose a Cristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento anterior? Los mandamientos, 10 mandamientos de la ley de Dios. O hablando de este mandamiento, estamos hablando, mire que se habla aquí de leyes ceremoniales. Entonces hay personas, los indoctos tuercen, ¿para qué? Para su propia perdición. Entonces dice acá, queda el mandamiento abrogado, queda pues abrogado el mandamiento anterior, que es el sacerdocio levítico, los sacrificios, las ceremonias, etcétera. ¿Sí? ¿A causa de qué? De su debilidad e ineficacia. ¿Sí?
era este ministerio era débil, recordemos que era una sombra de las cosas celestiales. Recordemos que los sacerdotes también tenían que ofrecer sacrificios por su pecado. Cristo no. Ellos también tenían debilidades, ¿sí? Ellos en el día de las expiaciones tenían que ofrecer un becerro primero para expiar los pecados de él y de su familia, y luego ya el macho cabrío por el pueblo, el sacrificio por el pueblo, por todos en general. Entonces, esto era débil y eficaz. En cambio, lo de Cristo no es débil ni eficaz. Es el mejor servicio, el mejor sumo sacerdote, el mejor sacrificio. La sangre preciosa que es así puede limpiarnos de toda maldad. Adelante, hermano. Voy a tratar de leer la letrica. Dice Hebreos, bueno, ya, Hebreos 21, sí, 7:21. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Sí? Cristo es un sacerdocio de Cristo, fue hecho con juramento. Pero este es con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces juró Dios el Padre y no se arrepentirá, porque dice acá, dice, porque, bueno, aquí dice, con el juramento del que le dijo, o sea, Dios el Padre le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. A Dios el Padre también en varios textos bíblicos se le llama Señor. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, refiriéndose a Cristo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Recordemos que estamos en el nuevo pacto. Nuevo pacto se cambia el sacerdocio, ¿sí? El sacrificio ya es perfecto, puro, final. O sea, es un sacrificio eh, perfecto. En cambio, los otros sacrificios tenían que estar haciendo y haciendo sacrificios todos los días en la mañana y en la tarde. Toda persona que pecaba llevaba un corderito, y si pecaba hoy y mañana también llevaba un corderito. Pero la sangre de Cristo Jesús, el cordero inmolado, nos cubre de todo pecado, ¿sí? Obviamente, si lo abandonamos, si nos arrepentimos de todo corazón, ¿sí? No es que, ay, ya, Cristo me cubre con su sangre y entonces yo voy a pecar hoy y mañana y pasado y todos los días. No. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el, después de su muerte, ¿sí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque moría este y lo sustituían con otro, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sí, sacerdocio que es inmutable, que él no va a morir como morían los otros sacerdotes, por lo cual debe también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por Cristo nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿sí? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amén, gloria al Señor. Inocente, sin mancha, ¿sí? Sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. O sea, Cristo en su vida terrena, a pesar de que tenía una naturaleza caída, que ya vimos este tema, ya analizamos en la parte anterior, en la segunda parte, analizamos la naturaleza de Cristo, la verdadera naturaleza. Inocente. Cristo era inocente, nunca cometió pecado, porque el animalito que mataba a la persona cuando cometía pecado, el animalito era pecador, ¿no? Ese animalito era inocente, tenía que morir por ese pecador. Cristo era inocente, nunca cometió pecado, sin mancha, ¿sí? Llevó una vida santa, inmaculada, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, ¿sí? Cristo no tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, ¿sí? Y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, allá en el Calvario. Porque la ley, porque la ley constituye sumos sacerdotes, hablando del sacerdocio terrenal. Está hablando Pablo en su tiempo, no estamos aplicándolo para este tiempo con el sacerdocio, con los sacerdotes católicos, no, porque la ley constituye sumos sacerdotes, la ley levítica, la ley de los sacerdotes, la ley de allá de que ellos cumplían, los judíos, sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, de aquí viene este sacerdocio con juramento, ¿sí? Y se refiere al Hijo, a Cristo Jesús, hecho perfecto para siempre. Adelante, hermano. Vamos a seguir con este tercer viento de doctrinas, que es la expiación en la cruz. O sea, la, el- la doctrina de demonios es que Cristo hizo la expiación en la cruz. Bueno, recordemos, hermanos, que estamos aquí haciendo un repaso, ¿sí?, de las doctrinas de demonio, poniéndolas en contraposición con la verdad bíblica, ¿sí? El apoyo bíblico más que todo, ¿sí? Y vamos a volver a leer a Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Pero no es que la expiación se hizo en la cruz. Entonces quitamos este texto bíblico de Daniel 8:14, lo borramos. Sí, no, esto no cuenta para nada. No, esto es una profecía que se cumplió en 1844, ¿sí? Del 457 antes de Cristo, que fue cuando comenzó esta profecía. Entonces, ¿qué santuario el que se iba a purificar? Ya comprobamos con las evidencias bíblicas que Cristo se encontraba en el lugar santo del santuario celestial, haciendo un ministerio. Luego iba a llegar el momento en el año 1844 donde Cristo debía de entrar a hacer el segundo ministerio, ¿sí? Según Daniel 8:14, según la luz que Dios le dio a la profeta y a nuestros pioneros, a Ira Nexon, como le muestra en visión el paso de Cristo al lugar santísimo del santuario. Es más, primero le muestra a Ira Nexon cuando iba por ese maizal a consolar a los hermanos al otro día, el 23 de octubre de 1844. Recuerde que el 22 de octubre fue el Chazo. Ya ellos con esa desilusión tan grande, después de haber orado, llorado toda la noche, el Señor se compadece de ellos y le muestra a Ira Nexon en visión el paso de Cristo al lugar santísimo. Un año después, le muestra a la profeta cómo ella lo ve ministrando en el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces ellos, después de que Ira Nexon sacan esos proyecticos y comienzan a repartir y comienzan a estudiar diligentemente junto con la profeta, ya el Señor le comienza a mostrar a ella las visiones, ¿sí? Las visiones, a Cristo como nuestro sumo sacerdote, lo ve vestido de sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿sí? Y Cristo le levanta el velo y ella pasa del lugar santo al lugar santísimo y ahí ve el arca del pacto, la ley de Dios. Cristo toma los mandamientos en sus manos y se los muestra a ella y ve que el cuarto mandamiento está con una luz más resplandeciente que los demás. Entonces ella lo ve, así como Juan lo ve en el lugar santo y en el lugar santísimo. El apóstol Pablo habla de él también en, en, en Hebreos, en el libro de los Hebreos, en Hebreos 8, ¿sí? 8, 1 y 2. Dice, entonces, Hebreos, sigamos aquí analizando Hebreos 9, 22, 26. Casi todo, dice, y casi todo es purificado según la ley, o sea, las leyes ceremoniales, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, las terrenales,
fuesen purificadas así. O sea, las terrenales se purificaban cada año, la purificación del santuario era cada año. Y para eso el animalito debía de morir, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces Cristo debía de morir y derramar su sangre, ¿sí? Y luego presentar su sangre ante el Padre, ese gran sacrificio. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, ¿sí? Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son las cosas celestiales? Pues el santuario celestial. ¿Y cuál es el mejor sacrificio? El de Cristo. ¿Y cuál es la mejor sangre? La de Cristo. ¿Sí? Con mejores sacrificios que estos, los terrenales. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Cristo murió una sola vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, o sea, con la sangre del cordero, ¿sí? Recordemos que esto lo está diciendo Pablo en ese entonces, que se hacía todavía esas ceremonias inútiles, ese sacerdocio inútil, porque ya ese sacerdocio no contaba. Entonces él comienza a hacer una comparación, el sacerdocio humano, con el sacerdocio divino, que era el de Cristo, ¿sí? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, ¿sí? Para quitar el pecado de su pueblo, ¿sí? De una vez y para siempre. Un sacrificio eficaz, una sangre preciosa que nos puede limpiar. Esa nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Por eso se llama la purificación del santuario. ¿Sí? ¿Sí? La expiación es la expiación final. Recordemos que el inicio de la expiación comenzó en la cruz, pero ahí no terminó todo, porque entonces, ¿qué pasaba en el servicio terrenal con los sacerdotes? ¿Sería que el sacerdote mataba al animalito y ya ahí quedaba todo? No. ¿Qué hacía el sacerdote? Después de morir el animalito, tomaba la sangre en un recipiente y lo asperjaba ya en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y rociaba la sangre alrededor también alrededor o sea, allá el día de las expiaciones, él entraba con la sangre y la asperjaba frente al arca, en encima del propiciatorio 7 veces, ¿sí? Entonces, esa sangre la toma él y de entra ya, sigue ministrando la sangre. Cristo ministra esa sangre en el lugar santísimo. Entonces, Cristo aquí es el sacrificio. En el cielo ya sigue con el ministerio sumo sacerdotal, que es la purificación del santuario. ¿Sí? El borramiento, por eso se relaciona la expiación, la purificación del santuario con el juicio, porque después de 1844 comienza el juicio, comienza la expiación y el juicio. Se comienza el juicio anunciado por Daniel, por Apocalipsis 8, perdón, Apocalipsis 14:7, ¿sí? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y junto, esas dos obras están relacionadas entre sí y se están haciendo después de 1844. Adelante, hermano. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sí? O sea, si esa sangre que ofrecía el sumo sacerdote allá en el santuario terrenal hacía una especie de limpieza del santuario, es lo que va a hacer Cristo es que llega el momento de borrar todos los pecados de los libros, de los justos, de los que nos arrepintamos, ¿sí? Serán borrados de ahí, de esos libros. En el santuario terrenal no habían libros,
pero los pecados quedaban ahí como consignados ahí en el velo, ¿sí? Algo así como quedaban como un registro de los pecados del pueblo durante todo el año y simbólicamente con esa sangre eran, eran limpiados, eran borrados de ahí, del santuario terrenal. Ahora con la sangre de Cristo Jesús y su ministerio van a quedar borrados de los libros todos los pecados de los justos, es de los justos, porque de los impíos quedarán siendo quedarán consignados en los libros para el juicio de comprobación durante los 1000 años que los justos vamos a, a tener parte en ese juicio de comprobación. Vamos a abrir los libros y vamos a mirar todos los pecados de cada persona que quizás conocimos, que quizás le dimos el mensaje de quizás de nuestros familiares, en fin, todo eso. Muy bien, entonces aquí el apóstol Pablo consigna la sangre de Cristo como el mejor sacrificio, ¿sí? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Nunca cometió pecado. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo, ¿sí? Adelante, hermano. Bueno, vamos a mirar esta otra doctrina que está relacionada también con el asunto del santuario, ¿sí? Porque yo quise consignarlas aquí todas junticas. ¿Por qué? Porque todas estas doctrinas, el ministerio de Cristo, el santuario en el cielo, bueno, todo esto, la expiación, ¿sí? La obra de expiación que Cristo está haciendo, ¿sí? Y el tiempo de gracia, todo esto, estas doctrinas están todas relacionadas entre sí. Entonces, por eso quisimos estudiarlas todas y eh, muchos dicen que el tiempo de gracia se cerrará 2 veces, más que todo los adventistas, ¿sí? Los adventistas de la organización le dicen, no, es que Cristo va a cerrar el tiempo de gracia 2 veces. Entonces les podemos decir, Cristo está con el incensario de oro. Esto lo consigna el apóstol Pablo y Levíticos y bueno, todo está consignado ahí. Están las evidencias bíblicas. Cristo se encuentra con el incensario de oro en el lugar santísimo. Va a llegar un momento donde Cristo deja caer el incensario, ¿sí? Entonces, yo le explicaba a una persona esto, bueno, entonces, ¿qué pasa? Cristo está haciendo el ministerio en el lugar santísimo, termina de hacer la intercesión por el pueblo adventista, se acabó el tiempo de gracia por los adventistas, sale del santuario y entonces él tira, deja caer el incensario, pero como tiene que entrar a seguir intercediendo por los demás, entonces vuelve a recoger el incensario de oro y se vuelve a entrar para el lugar santísimo. Así de esa manera sucede. No, o sea, Cristo deja de interceder por el mundo entero, incluyendo los adventistas de la organización, evangélicos, católicos, todo, por el mundo entero. Entonces vamos a mirar la evidencia bíblica. Apocalipsis 22, 11, 12. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sí? Estas palabras las dice Jesús una sola vez. Y el que es santo y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Después de pronunciar, el que es injusto, que siga siendo injusto, el que es inmundo, que siga siendo inmundo, el que es justo, que siga siendo justo. Entonces, ¿qué pasa a decir? He aquí yo vengo pronto. O sea, se termina el tiempo de gracia y sabemos que son eventos rápidos y sucesivos. Se termina el tiempo de gracia, comienza a ser derramadas las 7 postreras plagas. Ahí no está hablando de ningún segundo tiempo de gracia. Ya, el que es, refiriéndose a todo el mundo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar ¿qué? A cada uno según sea su obra.
Los impíos morirán con el resplandor de su venida, y los justos seremos arrebatados, no el arrebatamiento que predican hoy en día los evangélicos, no, un arrebatamiento visible para recibir al Señor Jesús en las nubes, como lo consigna el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, de ahí que sigue, después de Cristo pronunciar esas palabras, sigue el anuncio de su venida, porque ya lo que queda estaríamos a un paso, después de cerrarse el tiempo de gracia, estaríamos a un paso de la venida de Jesús. Sí, no podemos decir qué tiempos iban a ser 5 o 6 meses, no podemos, porque tiempos, nosotros no damos ningún tiempo para, ni ponemos fechas para la venida de Jesús, ni fechas para la ley dominical, ni fechas para el cierre de la gracia, ni fechas para, para el fuerte pregón, para el descenso de la lluvia tardía, primero la lluvia tardía y luego el fuerte pregón, nada. No ponemos tiempo, la profeta del Señor nunca puso tiempo, ¿sí? No puso tiempos para nada, ¿sí? Porque ya el Señor no le dio a ella un tiempo estipulado, simplemente le dio que escribiera las profecías, el Espíritu Santo la iluminó para que escribiera todo lo que iba a suceder, pero no más, sin un tiempo estipulado, sin fijar ninguna fecha. Adelante, hermano. Levíticos 16:17 dice, ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Bueno, refiriéndose, ¿quiénes son los que salimos para la gloria del Señor? Salimos beneficiados con la expiación de Cristo. Pues los que estemos dispuestos a reconocer nuestro pecado, a abandonarlo, a tener el carácter de Cristo, a humillarnos, ¿sí? A, a, a vivir unas vidas consagradas como vivía el pueblo ese día. Ese día ayunaban, estaban en completa ayuno, oración, devoción, entrega. Así es como el pueblo hoy debe estar. Entonces, por eso se menciona a toda la congregación, ¿sí? De Israel, porque podemos preguntar, ¿acaso los impíos venían y participaban de, ese, de esa expiación, de ese día tan memorable, de ese ayuno, de esa consagración? No, los impíos no. Entonces, los impíos, pues la expiación de Cristo no los va a beneficiar a ellos. ¿Por qué? No porque Cristo haga excepción de personas, sino porque no quieren aceptar al verdadero Cordero inmolado. Ni siquiera quieren aceptar la palabra de Dios, Daniel 8:14, la evidencia bíblica donde dice que hasta 2300 tarde y mañana el santuario sería purificado. Entonces, ¿cómo va a beneficiar la expiación de Cristo? ¿Sí? El borramiento de los pecados a personas que no se quieren arrepentir, no serán beneficiadas. Entonces, aquí por eso hace la aclaración a toda la congregación de Israel. ¿Sí? Nosotros somos israelitas espirituales, el pueblo de Israel espiritual. ¿Sí? Y solo al que quiera acercarse a Dios de todo corazón, aceptarlo a Él de todo corazón, obedecerle en todo, será beneficiado de esta gran expiación que se está llevando en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, aquí, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Sí? El sacerdote no llegaba y hacía la expiación por el pueblo de Israel, luego listo, ya terminé la expiación por ustedes, ahora sigue la expiación por las naciones paganas que no quisieron aceptar a Jesús, que no quisieron aceptar el Evangelio. ¿Será que el sumo sacerdote hacía eso? Había un solo macho cabrío para moría, derramaba su sangre y con esa se hacía la expiación. Y luego otro macho cabrío para esa cena, donde el sumo sacerdote salía simbólicamente, sacaba todos los pecados del santuario, del lugar de todo el santuario, y luego los ponía simbólicamente encima de la cabeza del macho cabrío. Y estamos hablando de los pecados de los que se arrepintieron, ¿cierto? Porque Satanás va a cargar con los pecados de todos los fieles, de todos los pecados que nos hizo cometer, porque Él es el hostigador del pecado. Él es el que nos llevó a pecar.
Pero como nosotros nos arrepentimos de todo corazón y abandonamos el pecado, entonces Satanás será cargado con esos pecados de todo el pueblo, desde Adán y Eva para acá, ¿sí? Entonces, por eso es que a Satanás no le conviene que las personas se arrepientan, que vivan engañadas con todos estos vientos de doctrinas, con estas doctrinas de demonios, que vivan ahí en sus iglesias con una falsa seguridad. Sigue pecando, peca y vive. A Satanás le fascina eso. A él no le conviene cuando alguien, un pecador, se arrepiente y de todo corazón, ¿no? Él cruje los dientes de la ira. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le espera, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir al pie de la letra, porque para eso fue eh, todas estas leyes ceremoniales, esta enseñanza grande, para que pudiéramos comprender el verdadero ministerio de Cristo, el, el, la verdadera expiación, el ministerio sumo sacerdotal, todo esto quedó ahí consignado para enseñanza de nosotros. Por eso nosotros, la profeta del Señor dice que nosotros debemos de estudiar que el santuario es el fundamento de nuestra fe, o sea, tenemos que aprender muy bien el tema del santuario, dominarlo muy bien y sabérselo explicar a las personas, porque si lo comprendemos vamos a comprender el, 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 el santuario celestial en el cielo, el servicio de Cristo, su ministerio sumo sacerdotal, lo vamos a comprender. Adelante, hermano. Malaquías 3:2-3 nos dice. Hermana, yo quería preguntar una cosa o aportar algo. ¿Puedo hacerlo? Sí, hermano, algo breve para que avancemos, por favor. Es que, por ejemplo, su merced está diciendo que va a haber un fuerte pregón. Eso está Claro, incluido dentro del plan del santuario celestial. O sea, porque cuando fue derramada la lluvia temprana en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo de Jesús, después de que Jesús murió, ¿cómo estaba el pueblo? En la iglesia estaba unida, sí, pidiendo claro. el derramamiento del Espíritu Santo y oraban constantemente. Yo no sé si todo el día o a determinadas horas, pero había una unidad de estas personas que anhelaban recibir el poder del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio que Jesús les había enseñado. Y lo hicieron y Dios respondió. Dios dice que ellos fueron impelidos del Espíritu Santo Sí, y todos ellos esparcieron el Evangelio hasta donde pudieron. Mucha gente se benefició. Y hoy en día nosotros estamos como, no sé, yo pienso que estamos un poco distraídos porque deberíamos estar activos en ese propósito de orar unidos, ponernos una tarea de orar constantemente, pidiendo la unción del Espíritu Santo para este tiempo, porque yo cada día digo, Señor, ¿cuándo será esto? Porque ya el tiempo se está acabando y cuándo se va a cumplir esta promesa, esta profecía. Entonces no sé pues si esto que estoy diciendo tiene sentido o no tiene sentido. O sea, pienso yo que se debería como impulsar un anhelo de nosotros de orar y pedir al Señor el derramamiento del Espíritu Santo para que Él nos pueda usar de tal manera que podamos salir sin ningún impedimento a decirle a la gente y que la gente pueda creer porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de nosotros, no nosotros. Gracias. sí, hermana. Sí, hermana, en eso tiene usted razón de que debemos estar en estos días unánimes en oración, porque para poder recibir ese descenso de la lluvia tardía. Bueno, yo mencioné esto porque estamos hablando de que no se deben de poner fechas, ¿sí? No se deben de Sí, poner fechas. Entonces, por eso mencioné todos estos eventos, que no se debe poner fechas para el cierre de la gracia, para el fuerte pregón, bueno, para el descenso del Espíritu Santo, luego el fuerte pregón, para el pequeño tiempo de angustia. O sea, no se deben, o sea, todos estos eventos se van a llevar hasta el cierre de la gracia. O sea, todos estos eventos, la ley dominical,
el descenso del Espíritu Santo, el fuerte pregón, el pequeño tiempo de angustia. Todo esto que acabé de mencionar, estos eventos, se van a llevar mientras Jesús está todavía intercediendo en el lugar santísimo. Ya. Por favor, hay un micrófono prendido, por favor, apagarlo para que no nos interrumpa ahí. Gracias. Entonces, todos estos eventos que acabé de nombrar se van a llevar mientras Jesús todavía está en el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Sí? Todavía hay gracia. Ya el último evento va a ser el cierre del tiempo de gracia antes de que ya caigan las plagas. Ya se cierra la gracia y van a ocurrir otros eventos más, que es el, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, el tiempo de angustia de Jacob, ¿sí? El decreto de muerte, donde van a salir ya a matarnos a todos, todos los fieles. Esos serán los que estén vivos después del cierre de la gracia, serán los 144,000, donde van a sufrir el tiempo de angustia de Jacob y el decreto de muerte. Van a estar viendo las plagas cayendo sobre los impíos. Ya estos son los últimos prácticamente 3 eventos que se cumplirán antes de ver a venir a Jesús en las nubes de los cielos. ¿Sí? Entonces, todos estos eventos que van a pasar antes del cierre de la gracia estarán sucediendo mientras que Cristo todavía esté intercediendo en el lugar santísimo del santuario, todavía hay gracia, pero ya se acaba la gracia y es donde comienzan a ser derramadas las 7 plagas. El que fue santo, que siga siendo santo, el impío, el inmundo, que siga siendo inmundo, y el santo que se siga santificando, porque ya Cristo sale una sola vez, por eso no hay un segundo tiempo de gracia. Cristo intercede hasta aquí llegó, dejó caer el incensario y ya, eso fue todo. Ya, eh, como decía el hermano Carlos, muchos eh, dicen que el cierre del tiempo de gracia se cerrará 2 veces, pero porque comparan el juicio para los justos, que primero se está haciendo el juicio para los justos, y no sé si es en Pedro, el hermano Carlos, yo sé que él tiene ese texto bíblico, comparan el juicio con el cierre de la gracia. El juicio sabemos que comenzó en 1844, pero el cierre de la gracia llega un momento en que Cristo ya no va a haber más gracia, no va a haber más intercesión. El hermano Carlos, muchas gracias hermano Carlos por colocarme este escrito, que dice, cuando quede concluida la obra del juicio, estamos hablando del juicio, investigador que inició en 1844, de juicio investigador, quedará también decidida la muerte de todos, Suerte, la suerte. perdón hermano, la suerte de todos para vida o para muerte. O sea, de todo el mundo, para vida eterna o para muerte eterna, que ya son los impíos. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Por eso, después de que se termine el tiempo de gracia, va a pasar un corto tiempo para que Jesús venga en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí, yo vengo pronto, lo que mencionamos hace un ratito. Y ahí en adelante, después de que termina estas palabras, miren, ya mi venida está cerca. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo. O sea, Cristo viene con el galardón. ¿Sí? Sea para el impío o para el justo. Para dar, ay, qué pena hermano que sí. Gracias. Para dar la recompensa a cada uno según sea su obra, sea el justo o sea el injusto. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Ni los justos nos vamos a dar cuenta si estamos vivos de aquí a eso, no morimos en el pequeño tiempo de angustia, porque van a haber muchos mártires, el Señor no nos lleva a la tumba antes,
Entonces, dice acá, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Todos los que están sellados y los que están sellados para perdición o para salvación. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Entonces dice que los hombres, general, generalizando, todo el mundo, ¿sí? Dice, los hombres seguirán plantando y edificando y comiendo y bueno, y bebiendo, inconscientes, todos ellos, que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada. Ya no, ella aquí no menciona ningún segundo tiempo de gracia. En estos dos escritos ella no lo menciona. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Malaquías 3:4. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Aquí no dice estamos pecando hasta que Cristo venga y en su venida nos limpiará. No. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni cosas semejantes. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Así es que debe de ser su iglesia. ¿Sí? Gracias, hermano, por colocarme los textos bíblicos, los textos de la profeta del Señor. Esto es Hermana lo que Ángela, acabamos de leer. Sí, hermano. hermanita Ángela, permítame. Bueno, la hermanita Dalila hace una pregunta, ¿no? Y la pregunta fue clara. Sí, ¿Habrá fuerte pregón? ¿Será que el fuerte pregón va a venir? claro Bueno, que sí. hermanos, Está profetizado. yo quisiera preguntar, ¿qué es el fuerte pregón? ¿Qué entiende usted como el fuerte pregón? Hermanos, hemos estudiado por mucho tiempo estos eventos finales y la Biblia y el Espíritu de Profecía han demostrado que el fuerte pregón es ese mensaje final de Dios que está escrito ahí en la gran controversia. El mensaje final de Dios, el ultimátum que Dios da a este mundo. Y ese fuerte pregón tiene dos elementos. Está compuesto por dos elementos ese fuerte pregón. El mensaje del tercer ángel unido al mensaje de Apocalipsis 18. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Es una advertencia a no adorar a la bestia ni a su imagen ni recibir su marca. Y el mensaje de Apocalipsis 18 es un llamado urgente a salir de Babilonia. Entonces la pregunta, ¿será que va a haber fuerte pregón? Bueno, hermanos, Ya lo estamos, prácticamente yo, estamos yo quiero dando algo. preguntarle, amén, hermana, yo quiero preguntar, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? ¿Acaso no estamos advirtiendo hasta la saciedad una y otra vez y no se ha convertido el mensaje del tercer ángel en nuestro tema? ¿Acaso este mensaje que estamos predicando no forma parte del fuerte pregón? Claro está, claro está. La hermana Dalila está preguntando en el sentido de que ¿cuándo es que va a descender la lluvia tardía sobre su iglesia verdadera, sobre los creyentes que estamos unidos en oración, en la misma doctrina, en el mismo sentir, para predicar con poder y dar el ultimátum de Dios hacia los moradores de la tierra? Hermanos, nosotros no podemos poner el fuerte pregón para un futuro lejano,
o para un acontecimiento especial donde toda la iglesia va a ser imbuida del Espíritu Santo. Que toda la iglesia se arrepienta y todos estemos convertidos y todos, no, hermanos, nosotros vivimos en un mundo individual con Dios. Por este medio nos estamos reuniendo. Cada uno en su lugar hace la obra como para el Señor, ¿sí? Y nosotros vivimos este mensaje en cada sitio. Y en el mundo entero hay personas fieles que lo viven, que lo abrazan, que oran, que predican y que alzan la voz. Hermanos, es verdad que el Espíritu Santo debe venir sobre quienes nos hayamos preparado y hayamos renunciado a la reputación, al mundo, a la codicia, a los placeres. Sí, los que hayamos practicado la reforma pro salud y estemos anhelando ese poder de lo alto que nos dé el poder para inclusive hacer muchas cosas que por ahora no hemos hecho. Pero hermanos, tengamos en cuenta que ese fuerte pregón es el resultado de unir el mensaje del tercer ángel con el mensaje de Apocalipsis 18. Nosotros lo estamos presentando, lo estamos presentando. Los acontecimientos finales serán rapidísimos y esperamos que con la ayuda de Dios nosotros podamos ser de ese grupo de personas que vamos a recibir la lluvia tardía y quizás la estemos recibiendo ya para poder dar ese último llamado de Dios al mundo. El decreto de muerte, el decreto de muerte va a salir, pero no nos va a matar a todos. El decreto de muerte que se expedirá antes del cierre de la gracia, en ese pequeño tiempo de angustia, donde habrán mártires, bueno, quizás algunos van a morir, otros quizás moriremos antes, porque quizás si llegamos a ese momento no vamos a resistir la prueba. Pero habrán otros que quizás el Señor nos tendrá por dignos o los tendrá por dignos de morir en ese pequeño tiempo de angustia. No todos van a morir, no todos los justos van a morir con el decreto de muerte antes del cierre de la gracia. Una vez se cierre la gracia, de nada servirá morir por Cristo, porque ya se habrá cerrado la gracia. Pero va a venir un decreto de muerte general. Ese decreto de muerte, ¿sí? Va a ser general en todo el mundo. Y ese decreto de muerte no tendrá efecto sobre los 144,000 que vamos a estar vivos o estarán vivos, porque cuando ellos estén dispuestos, inclusive cuando se adelanten para matarnos o matar a los 144,000, esa noche será la liberación final del pueblo de Dios. Y no, esas espadas se convertirán como en pajas, dice la gran controversia en el capítulo 41. Y no va a tener efecto. Entonces, hermanos, a veces cuando hablamos del decreto de muerte, la gente se asusta y tiene miedo y dice, no, pues nos van a venir a matar a todos y entonces no vale la pena ser siervo del Señor. No, hermanos, hagamos lo posible en vida, no temamos de lo que nos puede hacer el hombre. Y sí, preparémonos. Hermanos, la hermana Dalila dice, estemos unidos en oración. Claro, hermanos, debemos estar orando unánimes. Debemos estar asistiendo a las reuniones, guardando el Santo Sábado, unidos en un mismo sentir, ideando planes, ideando estrategias, orando, ayunando, colaborando, haciendo todo cuanto podamos en nuestros lugares donde estamos con la familia, con los amigos, con los vecinos, con la gente del lugar donde vivimos. Hagamos todo lo que podamos, estemos en el mismo sentir, en la misma doctrina. Eso es estar unánimes. Hoy en día, hermana Ángela y hermanos, hay una unidad falsa que se llama ecumenismo. Inclusive hay una unidad
falsa que se llama ecumenismo de la sangre, donde el sistema papal programa matar a ciertos, entre comillas, cristianos, ¿sí? En otros países, los van a fusilar, los van a degollar. Entonces el Papa manda a que todos los cristianos se unan en oración por ellos. Eso se llama ecumenismo de la sangre. Todos los cristianos unidos orando por unos cristianos que están en otros países que no predican la verdad presente, que son cristianos romanizados o cristianos evangélicos. Cristianos que quizás programados para morir, el sistema papal lo hace y lo va a hacer y los va a matar porque con eso atrae a muchos cristianos de todas las denominaciones a orar juntos en un ecumenismo del diablo. Sí, hay muchas personas que van a morir, quizás no conocieron toda la verdad, Dios las juzgará, pero no podemos caer en la trampa de unirnos en el ecumenismo de la sangre, porque el decreto de muerte no va a ser para los cristianos católicos, ni los cristianos evangélicos, ni los cristianos adventistas católicos y evangélicos. El decreto de muerte será para el pueblo fiel de Dios, para los guardadores del sábado. Y entonces sí, debemos orar los unos por los otros y debemos orar para que ese tiempo de prueba nos encuentre dignos de soportar y de sufrir, o debemos orar para que el Señor permita que algunos niños o jóvenes, ancianos, puedan descansar antes de que llegue ese tiempo tan difícil. Hermana Ángela, qué pena, siga. Sí, hermano. Bueno, creo que no habíamos leído Malaquías 3:2, me parece que no lo habíamos leído. Vamos a leer a qué gracias, hermano Carlos, por su aporte. ¿A qué se refería Malaquías 3:2 y 3? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Dice, porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará, aquí está la explicación de esta primera parte del verso 2, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en estos momentos? Está afinando y limpiando la plata. Y esto no lo va a hacer cuando Él venga en su venida, porque entonces estaríamos afirmando que entonces cuando Cristo venga, como por arte de magia, nos va a limpiar como la plata y el oro, ¿no? No. O sea, se está refiriendo es hablando de la purificación del santuario, o sea, de, de, de la purificación de su iglesia. Esto es lo que está haciendo en estos momentos, santificando a su iglesia, purificando una iglesia pura, santa, sin mancha, inmácula, para presentarla delante de sí, presentarla al Padre. Entonces dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, o sea, hablando de los hijos de Leví espiritualmente, ¿sí? Porque sabemos que no es que allá eran los judíos, en la descendencia de Leví, de Judá y de todos ellos, no, está hablando de los hijos de Leví, hablando, purificándolos, pues para purificar al pueblo de Israel. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia, no una ofrenda en pecado, porque vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, como muchos afirman. No, la ofrenda que Cristo va a llevar a Jehová, Dios su Padre, es una ofrenda en justicia, ¿sí? Un pueblo purificado, un pueblo santo, porque Cristo se sentará para afinar esa plata, se sentó para afinar esa plata, para limpiar al pueblo de Dios de todos sus pecados. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de su sangre preciosa, por medio del Espíritu regenerador, el Espíritu Santo, que viene y nos amonesta, nos llama al arrepentimiento, intercede por nosotros con gemidos indecibles,
nos llama a esos reavivamientos, a esas reformas en nuestras vidas, a estar unánimes en oración, como nos hace el llamado la hermana Dalila, ¿sí? ¿Sí? Él está perfeccionando, limpiando la plata, purificándola. Eso es lo que eh, Cristo está haciendo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que algunos serán sellados para perdición eterna, otros para salvación. Por eso dijimos en el tema anterior, hablando del juicio investigador, esto se debía hacer antes de la segunda venida de Cristo. Tiene que quedar determinado quiénes son dignos de la primera resurrección, de ser levantados de sus tumbas para poder encontrarse con Jesús en el aire y vivir para siempre con el Señor. ¿Sí? Entonces, ese juicio, por eso se debe de dar primero para su pueblo, para el pueblo de Dios, para los que estén, queden, o sea, sean dignos de la primera resurrección, ¿sí? Y ascendamos con Cristo al cielo. Entonces, ya cuando ya quedemos todos sellados, ya se acabe ese juicio investigador, que ya es el fin del cierre del tiempo de gracia, entonces ahí sí ya queda determinado cada caso, unos para salvación, otros para perdición. Los pecados de los impíos seguirán siendo, quedarán consignados todavía ahí en los libros, no van a ser borrados porque la expiación no los cubrió. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir, no le quisieron entregar la vida al Señor. Entonces no van a ser beneficiados con esa expiación. Con la expiación somos beneficiados los que queramos ser beneficiados, los que realmente queramos una entrega completa, ¿sí? Y ya seremos sellados, seremos marcados y sellados, digámoslo así, para salvación, para ser dignos de esa resurrección de la segunda venida de Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos concluido con el tema de hoy. No sé si algún otro hermano quiere hacer algún otro aporte para ya concluir el tema de hoy. Muy bien, entonces vamos a terminar, concluir con una oración. Pongámonos de rodillas. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche de Santo Sábado, le estamos agradeciendo por permitirnos nuevamente estudiar, ahondar más en su santa palabra y denunciar todos estas doctrinas de demonios que está enseñando el mundo entero, todas las organizaciones religiosas, incluyendo la organización adventista y la Iglesia Católica. Eh, Ayúdanos, Señor, a que cada día permanezcamos más fieles y firmes, que podamos odiar cada día más el pecado y amar la justicia, que nos podamos seguir preparando para eh, poder, Señor, estar preparados para ese eh, descenso final de la lluvia tardía, eh, para que el Espíritu Santo termine de ser derramado en los que nos preparemos realmente y abandonemos por completo el pecado, hagamos los reavivamientos que usted nos pide, las reformas en nuestras vidas y una entrega completa, Señor, ponerlo todo en su santo altar, que nos alejemos de todo lo vano de este mundo, que no nos llame la atención las ganancias, que no nos llame la atención nada de este mundo, Señor, sino que nuestra mirada esté fija allá en la Canaán celestial y que tengamos amor por las almas, les llevemos este mensaje, que muchas personas lo puedan ver en diferido más adelante y que nosotros sigamos unidos, unánimes en oración, en la misma fe, en un solo sentir, Señor. Dirígenos pues en este su santo sábado, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en este día.
que sea una delicia santa para todos, que nos gloriemos en el estudio de su santa palabra. Quédate con nosotros en esta noche, regálanos su santa bendición y perdónanos, oh Padre Celestial, todos nuestros pecados con los cuales te hemos ofendido. Porque todas estas peticiones se las agradecemos y las pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Amén.